Ni hao, me alegra mucho estar compartiendo este espacio y continuamos con el tema de las energías, pero comparto también desde las fábulas antiguas de China, una de ellas se llama Un momento de descanso, página 104. Un personaje importante fue de visita a un monasterio budista. Después de beber numerosas copas de vino, recitó un fragmento de un poema de la dinastía Tang. Al pasar por un monasterio perdido entre los bambúes, me detuve a conversar con el bonzo. Lejos de mi vida agitada, gocé de un momento de descanso. El bonzo, riendo, lo escuchó declamar. ¿Por qué ríe usted?, preguntó el augusto visitante. Porque su momento de descanso me costó 3 días completos de preparativos, contestó el viejo bonzo. Tan gay. Y es que cuando la leía, recordé que una vez una amiga me invitó a almorzar y ella me hizo luego el resumen de todo lo que había hecho para preparar esa visita que yo le iba a hacer, porque yo nunca llegué. Y ahí fue cuando dije, ¿cómo enfoco yo este tema de las energías mentales? Ustedes se imaginan cuántos pensamientos tenemos cuando estamos preparando algo. En los preparativos, pensamientos y pensamientos, pues esta saga habla de esos pensamientos, de esas energías mentales. Pero vamos a hacer un resumen desde los 5 reinos mutantes, cómo es que el emperador nos lo presenta para formar un psiquismo llamado Che, construido entonces con el aporte de los 5 grandes órganos o de los 5 tesoros que los hemos ido compartiendo. El tesoro corazón engendra, producto de lo que come y de lo que respira y de las energías hereditarias y de las adquiridas, la capacidad de una emoción que siente la alegría o la tristeza. El vaso produce la reflexión o la obsesión. Los pulmones, el recuerdo o la nostalgia. El riñón, el miedo o esa capacidad de firmeza. Y el reino mutante madera, la ira, la decisión o la indecisión. Y ellos generan entonces 5 grandes psiquismos que lo vemos resumidos en un solo psiquismo llamado Che. Y ese psiquismo Chen, estudiado en otro momento desde la caligrafía china, nos habla de un chi. Este chi es con S. Ya hablaré de los otros chis, porque eso sí, según los países, los chi. Pero en este momento es un chi con S. Manifiesta dar a conocer. Y la otra parte del carácter es la boca que habla, asistida por el cielo. Y es que esos pensamientos que producimos, que son producto de toda esta información que tenemos en los órganos, esos pensamientos se generan después del pensamiento en una acción que calificaremos luego. Entonces, el pensamiento. Muy de pequeño, muchos años atrás, buscando información, no, Señor, ¿dónde están las emociones? ¿Por qué unos piensan así? ¿Por qué otros piensan así? Estaba en uno de mis procesos de desarrollo humano y aprendiendo del yoga, de la meditación. Y compartí muchos años en un grupo que se llama Brahma Kumaris. Y ahí lo sencillo es que llegó y decía que hay pensamientos positivos, negativos y pensamientos inútiles. Y desde ahí aclaré muchas cosas en mi pensamiento.
Y vuelvo y digo, hay muchos abordajes para este tema de las energías mentales, objetos de estudio desde la psicología, la filosofía, hasta de las matemáticas, comprender el cerebro, cómo generamos pensamiento que luego da una acción. Así que el tema, energías mentales, que surgen de la elaboración que hace cada uno de los órganos, el corazón, los pulmones, ellos elaboran un psiquismo. Entonces tenemos 5 grandes psiquismos, mantenidos por los 5 sabores, que son distribuidos por el vaso estómago, porque el vaso estómago es cuando nosotros estamos procesando ese alimento y el vaso, si está bien, incluso con su psiquismo y toda la capacidad que tiene, va a recibir ese alimento. Y en este momento el alimento que necesitamos pues es el amargo para nutrir al corazón, porque si nutrimos al corazón nos vamos a mantener en un equilibrio entre la tristeza y la alegría, no una neutralidad, que no seamos capaces de reírnos o de sentir una tristeza, no, un equilibrio que es el fundamento de este estudio, mantener un equilibrio entre la alegría y la tristeza, porque ambos extremos son patológicos. Una alegría, una hiperactividad de alegría, una euforia, pues agita el corazón de tal manera que no lo puede contener y se puede reventar. Pero también es una tristeza mantenida al punto de llegar a una depresión donde ya no tenga la persona ganas de vivir. Pues también. Entonces, ¿qué necesitamos? La alegría de vivir en ese conforme, porque hay un resonador que se llama la alegría de vivir en conformidad con el cielo y la tierra de una manera dulce y juiciosa. Pero necesitamos tener elementos a mano para que nosotros mismos lo podamos hacer, porque nosotros sí somos dueños de esas energías mentales, somos dueños del pensamiento, capaz de discernir de una manera cuando nos escuchamos, qué tanto ir a los extremos, qué tanto podernos mantener en equilibrio. Un equilibrio que nos permita expresarlo por la boca, compartirlo. Un equilibrio que nos lleve a ayudar a otros. Y en este momento quiero invitarlos nuevamente a la respiración. Porque mientras vamos a un chequeo psicológico, mientras vamos a afrontar la situación que venga como nos venga, tenemos lo primero, que es la respiración. Y aparte porque el cerebro lo necesita. Ese cerebro es capaz de producir pensamiento, que luego produce acción, pues necesitamos que el cerebro en este momento tenga oxigenación, porque si no caemos en una hipoxia, no hay oxigenación, no hay capacidad de pensar, hay agitación, se nubla el pensamiento, nos nublamos todo, no entendemos nada. Y en este momento lo que necesitamos es respirar. Y desde luego, pues es que no lo estamos haciendo bien, porque cuando nosotros exhalamos, nos comemos esa misma que botamos. Así que les he ido invitando a la respiración umbilical. Pero en esta ocasión vamos a recordar ese centro de la sinceridad, porque cuando un corazón es sincero consigo mismo, es capaz de expresarlo en la boca con los demás, por la boca. Y llega. Aún estando en silencio, la sola intención de orar por otra persona. Pero eso solo lo podemos hacer cuando nosotros tenemos un equilibrio en nuestros pensamientos. Imagínense que alguien esté bien y nosotros estemos tan claros y tan lúcidos que podamos generar un pensamiento positivo hacia esa persona. Y eso se nota. Entonces la tarea y la invitación de hoy es a recordar que tenemos un ombligo, que si inspiramos podemos llenar toda esta zona del estómago, del ombligo. Tenemos 4 estómagos, pero un poquito de aire, lo sostenemos y con nuestra intención ser
capaces de subir ese aire y de exhalarlo, de botarlo, de darlo por el centro del pecho. Y nuestro corazón lo va a agradecer, porque el corazón se alimenta de la expiración. ¿Recuerdan ustedes que lo que es el hígado y los riñones se alimentan de lo que inspiramos? El vaso estómago se alimenta de la pausa, pero el corazón y los pulmones en una unidad se alimentan de lo que nosotros expiramos. Entonces el cerebro congestionado porque no hemos respirado bien, tenemos la capacidad de un momento como de resguardarnos, quitarnos la careta y aún teniéndola, de verdad, la intención. Inhalamos poco, sostenemos y al exhalar vamos a dar lo mejor de nosotros a otra persona. Sin la palabra, pero con esa intención, con un pensamiento capaz de generar amor hacia el otro, benevolencia, misericordia. Tenía la palabra acá que es la compasión, porque a veces vemos personas muy mal, pero uno dice, ¿cómo las ayudo? Un pensamiento compasivo. Y ya nosotros descansamos, porque la tarea es estar nosotros bien para poder ayudar a los demás, que por sus confusiones mentales, por su mismidad, por lo que sea, está pasando por momentos difíciles, sobre todo en este momento con este tipo de energías mentales, la tristeza, la depresión, la euforia en su momento ya más ya. El emperador a que nos invita a que mantengamos un equilibrio en cada uno de los órganos con la respiración y el alimento, porque ellos nutren cada psiquismo y ese psiquismo genera un gran psiquismo y ese gran psiquismo es absorbido por los pensamientos. En medicina tradicional china lo que enferma primero es ese psiquismo y luego cuando se vuelve patológico ataca al cuerpo. Entonces pongámosle que una persona en un momento de euforia, de rabia, de mucha alegría, se le rompe el corazón. O por el contrario, se duerme y ese corazón se resguarda y dice, no quiero vivir más. Nosotros, desde lo más sencillo, desde lo más, sé y respeto que hay muchas teorías y bienvenidas porque es una evolución que ha tenido la humanidad para comprender, entender, transmitir cómo producimos pensamiento, un pensamiento capaz de llevarnos a una acción. Porque si el pensamiento no nos lleva a la acción, pues eso se queda ahí estancado y no fluimos. Y cuando no fluimos, pues nos comemos todos los dolores, la tristeza, la alegría de vivir. Nuevamente, inhalamos poco por la barriga, sostenemos y con esa mente capaz de producir, lo botamos por el centro del pecho, el centro de la sinceridad, el corazón sincero capaz de dar lo mejor que tengamos en este momento. Gracias por estar aquí, los quiero mucho y Sae Chi.